Bueno, bien. Yo creo que empezamos, ¿no es cierto? ¿Se ve la pizarra? Sí, se ve. Bueno, jóvenes, la clase pasada, la última clase, se vio el análisis en coordenadas polares. Bien, y si ustedes recuerdan, si esto es Y y esto es X, y este es el observador, un punto de coordenadas X, Y, también se puede si este es el ángulo θ y este es el radiovector R, también se puede expresar, se lo puede ubicar con las coordenadas Rθ, que son las polares. Y las ecuaciones de transformación son X, que es este valor, es R coseno θ, y es R seno θ. Y las coordenadas inversas se obtienen con la relación Y sobre X. Si uno divide aquí, Y sobre X, R se cancela y queda tangente de θ, o sea que θ es el arco tangente de Y sobre X. Y si se hace esta operación, entonces se tiene que X cuadrado sobre R cuadrado se eleva al cuadrado y se suma. O también X cuadrado más Y cuadrado es igual a R cuadrado. Entonces fíjense, θ, esta es la transformación de X en función de R y de θ, Y en función de R y de θ, y esta es la transformación de θ en función de Y y de X, y de R en función de Y y de X. ¿Se entendió? Bueno, con esto se hicieron todas las ecuaciones del movimiento en coordenadas polares, es decir, se determinó el vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración. ¿De acuerdo? Ahora, si se avanza, el análisis en coordenadas cilíndricas es idéntico. Es idéntico, es decir, solamente que ahora uno tiene la coordenada en el espacio. Entonces, si esto es X, y esto es Y, y esto es Z, un punto cualquiera, como este, por ejemplo, de coordenadas X, Y, Z, también se lo puede identificar, si este es el origen O, con la coordenada R, θ, de manera que este punto de coordenadas X, Y, también se puede identificar con R, θ, y luego se le suma Z. O sea que la coordenada cilíndrica es R, θ, Z. ¿Se entiende? Entonces, las ecuaciones para el vector posición ahora pasa a ser este, que no hay que confundir con este R de acá abajo. El vector posición para R, B y A, lo único que hay que aumentar es que aquí uno tiene B sub R según R más B sub θ según θ más Z punto según K. Lo único que cambia es que hay que sumarle la componente de la velocidad según Z. Y aquí lo mismo, esto será la componente radial más la componente transversal y hay que sumarle la aceleración en Z, es decir, Z, 2 puntos según K. De acuerdo a las ecuaciones, se vuelve a repetir el análisis. Esto es lo mismo que hicimos en coordenadas polares. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ahora,
Un típico movimiento de análisis, de una típica aplicación práctica, es el movimiento helicoidal. En el movimiento helicoidal es un movimiento circular, pero donde la partícula avanza, se desplaza en el eje Z. Entonces uno tiene el movimiento circular, pero la partícula va subiendo. ¿No? Entonces la partícula va rotando y va subiendo. ¿Se entiende? Entonces, claramente hay un movimiento de rotación en el plano, pero también hay un movimiento de ascenso, o sea, la partícula va ascendiendo. ¿Se entiende? Y la velocidad con la que asciende es z punto, y la aceleración con la que asciende es z2 puntos. Y la rotación es la rotación en el plano. ¿Se entiende lo que es el movimiento helicoidal? Sí. Bueno, se usa mucho, jóvenes, en el diseño de piezas que tienen un helicoide, tornillos, por ejemplo. Bien, para que te poner un ejemplo concreto de aplicación. Bueno, por último, la matemática es un poquito larga, pero repetitiva, no la voy a hacer, está en el apunte, están las coordenadas esféricas. Entonces, se usa sobre todo para representaciones de geoides o en la superficie terrestre, ¿no? Entonces se tiene X y Z, y se tiene la superficie esférica, que es esta, así. Entonces, un punto cualquiera, como este, de coordenadas X y Z, también se puede identificar con el vector R, este es el radio, el vector θ y el vector phi. Entonces se tendrá el radio, θ y phi. Y esto es lo que se llaman las coordenadas esféricas. Entonces la posición será R según R, y la velocidad tendrá una componente radial, una componente θ, más una componente en phi. Y luego la aceleración también tendrá una componente radial, una componente transversal, más una componente en phi. Bueno, y esto es derivar. Derivar está en el apunte. ¿Se entendió? Bueno, en la práctica, jóvenes, en la práctica, el sistema ampliamente utilizado es el tangente normal y binormal. Este es el que no pueden dejar de manejar porque es lo que se maneja todos los días. Bien, y luego, de manera secundaria, se tiene X y Z, coordenadas rectangulares, y se tiene coordenadas cilíndricas, y como caso particular, polares para el movimiento circular. ¿Se entiende? Ese es un resumen práctico y concreto de todo el capítulo. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, se entendió, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Empezamos entonces el movimiento, el capítulo 3, movimiento relativo. Por favor, tomen el apunte que les he levantado en el Classroom, que es el actualizado. Bien, para guía, está mucho, es lo mismo que el anterior, solamente que está mejor, está mucho mejor redactado, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ¿ya lo tienen por ahí el apunte todavía? Bueno, vamos a ir siguiendo el apunte nuevo, el que está levantado en claro.
Bueno, vamos a empezar con el punto 1, que es la introducción, como está en el PDF que les he enviado. Y bueno, vamos a repasar conceptos que ya se desarrollaron en extenso en la primera clase de cinemática. El concepto de movimiento relativo, es decir, todos los movimientos son relativos, porque básicamente no es posible, que es el siguiente concepto que está en el apunte, definir un sistema de referencia absoluto. Y lo que se hace es definir un sistema de referencia inercial, es decir, aquel que está en reposo o que se mueve con velocidad constante, una constante vectorial. Esto nos lleva a la siguiente representación para el análisis. Y esto es muy importante que se entienda, porque después lo vamos a usar en todo el curso. Si este es el sistema inercial, si este es el sistema inercial de referencia, X, en el apunte está ahí Z, y este es el observador inercial O, y la base vectorial que orienta este espacio es I, J y K, que lo define. Entonces una partícula cualquiera, como esta por ejemplo, se identificará con su vector posición. Pero también otro observador que se encuentre en movimiento relativo se estará moviendo en el espacio, ¿sí? Y aquí se tendrá el vector I', X', y Z' y el observador O'. Y la base vectorial será I', J' y K'. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno, y aquí se tiene un punto cualquiera, como este, por ejemplo. Entonces, este punto, que es el que se está estudiando su movimiento, que se mueve aquí en el espacio, que tendrá una velocidad V así y una aceleración, el observador O lo identifica con el vector posición R. Bien, y el observador O' lo identifica con el vector posición R'. ¿Se entiende? Pero a su vez, el observador O identifica a O' con el vector RO'. ¿Se entendió? Y aquí se forma un triángulo vectorial que siempre va a ser este, ¿lo ven? Entonces siempre se cumple que R es igual a RO' más R'. ¿Estamos o no estamos? Sí, ingeniero. De vectores entonces sería, ingeniero. ¿Cómo, perdón? Una sumatoria de vectores sería. Pero claro, ¿lo viste el triángulo o no lo viste? ¿Se ve en el dibujo? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, aquí ustedes ven que el observador O identifica la posición de la partícula que se está moviendo, que es esta, mide su velocidad y mide su aceleración. ¿De acuerdo? Y el observador O' también mide la posición, pero no es la misma medición. Él mide R'. ¿Y qué velocidad mide? Mide B' y mide la velocidad A'. O sea que el observador inercial mide R, B y A. Y el observador en movimiento relativo, O', el que se mueve con respecto a O, siendo O un sistema inercial, mide R', B' y A'. ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta ahí?
Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, fíjense que de acá, en la posición, lo que mide O' es esto. Y lo que mide O es esto. Sin embargo, la medición de O' con la de O con O' está correlacionada a través de una ecuación, que es la ecuación de movimiento relativo para la posición. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo compatibilizar las mediciones de O y de O' con una ecuación, que es la ecuación de movimiento relativo. Entonces, esta está definida, no va a cambiar. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es determinar B y su relación con B', y A y su relación con A'. ¿Se entiende? O sea, lo que mide O con lo que mide O'. Y las ecuaciones que vinculan ambas mediciones. ¿Y esto por qué es importante? Esto es muy importante, jóvenes, porque las leyes de la mecánica clásica se aplican para un sistema inercial. Esto es importantísimo que lo entiendan y lo recuerden. Las leyes de la mecánica clásica se aplican para R, B y A. Pero nosotros, ¿qué somos? Siempre vamos a ser O'. Cualquier ser del universo no es un observador inercial, es un observador en movimiento relativo. Entonces, cualquier persona, uno de nosotros en particular, ¿qué va a medir? Va a medir R', B' y A'. Entonces, esto es lo que se mide. Estas son las ecuaciones de compatibilización que las vamos a determinar en el capítulo. Y luego, las leyes de la mecánica clásica se aplican con lo que uno mide, no, sino con los valores correspondientes a un observador inercial. ¿Se entendió el concepto? Jóvenes, ¿se entendió el concepto? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno. Entonces, ahora, ¿cómo puede ser el movimiento de O'? El movimiento de O' puede ser de traslación pura, puede ser de rotación, como tiene en el apunte, o puede ser de traslación y rotación. De traslación y rotación. Ahora, si es de traslación, puede ser uniforme y no uniforme, es decir, con velocidad constante, y esto es no uniforme, con aceleración. Y si es de rotación, también puede ser uniforme, o sea, con velocidad constante, o velocidad no uniforme, con rotación, con aceleración angular. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar el movimiento de traslación uniforme del observador O', no uniforme, rotación uniforme, no uniforme, y traslación y rotación. ¿Se entiende? Ese es el mapa mental. ¿Están hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, entonces empezamos con traslación uniforme. O' tiene un movimiento de traslación uniforme. Tiene un movimiento de traslación uniforme, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como es traslación uniforme, es rectilínea, no puede tener curvas, porque habría aceleración normal. Entonces, si este es el observador inercial, O, y esto es X, esto es Y, y esto es Z, y la base vectorial, como de costumbre, es I, J y K,
el observador O' se estará moviendo aquí. Entonces, como es traslación, vamos a suponer que se traslada según X', según X nada más, y los otros dos ejes son paralelos. Y aquí se tiene el observador O'. Y aquí se tiene la base vectorial que define esto. Y', J', y K'. Entonces, aquí se tiene una partícula que se está moviendo, el punto P, y el observador O identifica al vector con el vector R, y el observador O' identifica el punto P con el vector R', y O identifica O' con R O'. Y nuevamente fíjense que se forma el triángulo vectorial que es este. ¿Lo ven? Entonces, se cumple que R es igual a R O' más R'. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Ahora, si yo derivo, si se deriva, B va a ser igual a B O'. No se olviden que O' tiene un movimiento de traslación uniforme. Eso significa que B O' es una constante vectorial. Eso significa esa condición. Más B'. Fíjense que la velocidad que mide O es igual a la que mide O', que es esta B', más la velocidad de O' con respecto a O. Y si se deriva de nuevo, queda esto, pero esto es cero, porque es constante, vectorial, más O'. Entonces fíjense que se tienen las ecuaciones de transformación en el caso en que el observador O' se mueve con respecto a O con un movimiento de traslación uniforme. ¿Se entendió esto? Sí, ingeniero. ¿Esto qué es? Medición de O. ¿Esto qué es? Medición de O'. Medición de O'. ¿Y esto qué es? Es el movimiento de O' con respecto a quién. O. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Entonces, jóvenes, si se entendió esto, en la literatura, en un abuso del lenguaje, porque es un abuso del lenguaje, a este término se le da el nombre de posición, velocidad y aceleración absolutas. Pues es un abuso del lenguaje porque no puede haber algo absoluto, simplemente es lo que mide el observador inercial. Esto de aquí se le da el nombre de posición, velocidad y aceleración relativas. ¿De acuerdo? Y a esto se le da el nombre de posición RO', BO' y cero, o sea, AO' sería y cero, se llama arrastre. Velocidad, posición, velocidad y aceleración de arrastre. O sea, el efecto del movimiento del 1, arrastre. El efecto del movimiento de O' con respecto a O. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes, o no se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, estas transformaciones, para este caso particular, se llaman transformaciones de Galileo. El primero que obtuvo estas ecuaciones fue Galileo Galilei.
Y tienen una hipótesis escondida, y es que T es igual a T'. Es decir, el tiempo que mide el observador O y el tiempo que mide el observador O' son iguales. Por esto se habla del carácter absoluto del espacio-tiempo. Son las transformaciones de Galileo. Y fíjense que en estas transformaciones de Galileo aparece el sustento de la teoría de la relatividad especial, porque Einstein lo que dijo fue A como A. O sea, Einstein dice, que en realidad no lo dice él, porque ya Minkowski, Poincaré y Mach, o Mach, como quieran pronunciar, ya se habían dado cuenta del tema. Lo que pasa es que el tipo terminó de redondear. El tipo dice, si BO' es una constante vectorial, es decir, todos los observadores en movimiento relativo con respecto a un sistema inercial que se muevan con velocidad constante o que estén en reposo, es decir, esto sea cero, esta constante sea cero, reposo es cero, ¿no? ¿Cómo miden? Si se cumple esta condición, la aceleración que mide O es igual a la aceleración que mide A'. Pero esto no es otra cosa que la ley de Newton. Entonces, en otras palabras, se está cumpliendo la ley de Newton cuando mide O y cuando mide O', siempre y cuando el movimiento de O' con respecto a O sea de velocidad constante. Entonces Einstein agarra y generaliza y dice todas las leyes de la física se van a expresar de la misma forma siempre y cuando los observadores estén en reposo o se muevan con velocidad constante. Listo. Ese es el primer postulado de la teoría de la relatividad especial. Y el segundo postulado, que ya también se ha analizado, es que existe una velocidad límite. Y esa velocidad límite es la velocidad de la luz. Entonces, cuando uno viene a esta expresión, la ecuación B es igual a BO' más B'. Cuando se aplica a la velocidad de la luz, C es igual a C'. Igual a C. O sea, no hay este factor. ¿Por qué la velocidad límite? Para que se entienda, si yo tengo la estación de trenes, la estación del tren, y aquí se tiene el tren que se mueve con 10 kilómetros por hora hacia adelante, y aquí está el observador O, y aquí está el observador O', y aquí el observador O' lanza una pelotita hacia adelante con una velocidad de 1 kilómetro por hora. ¿Cuánto mide BO'? ¿Cuánto mide BO'? 1 kilómetro por hora. 1 kilómetro por hora. Fíjense. O va a medir 11, que es igual a 10 más 1. Lo que mide O es igual a la velocidad de O' más lo que mide B'. ¿Se entendió? Ahora, si lo que se lanza es no se lanza una pelotita, sino se dispara un haz de luz, ¿cuánto mide si esto deja de ser una pelotita para pasar a ser luz? En el caso, esto es la pelota. En el caso de la luz, lo que mide BO va a ser C. ¿Y cuánto mide B'? Mide C. ¿Y cuánto mide otro? Mide C', 2, y así siguiendo, es una constante. Porque es la velocidad límite. Es la velocidad de la luz. Es la velocidad de la luz. En nuestro universo conocido no hay una velocidad mayor, es la velocidad límite. Entonces, mida quien mida, ¿cuánto va a medir?
C. Ya les puse el ejemplo para que se entienda. ¿Cuánto es infinito más 1? Infinito. Infinito. Aquí está. ¿Cuánto? Si esta es la velocidad límite, la máxima, infinito es igual a infinito más 1. ¿Se entiende? En realidad esto, para que sea exactamente igual, esto sería así. Es igual a 1 más infinito. O sea, lo que mide B es lo que mide B' más 1, que es el movimiento del uno con respecto al otro. O 10, digamos, si quieren aquí. Es infinito, porque es la velocidad límite. Es la velocidad límite. Entonces, los dos postulados fundamentales de la teoría de la relatividad especial son dos. Que la velocidad límite es la velocidad de la luz, y todos siempre miden lo mismo, porque es la velocidad límite. Y el otro tema fundamental, que todos los observadores que se encuentran en reposo o que se mueven con movimiento con velocidad constante, es decir, son inerciales, expresan todas las leyes de la física de la misma forma. Los postulados básicos de la teoría de la relatividad especial. ¿Se entendió? Sí. Bueno, jóvenes, Sí. si ahora en nuestras ecuaciones asumimos que B' es distinto de constante, o sea, hay una aceleración, entonces R va a ser igual a R' más R'. O sea, B será igual a B' más B'. Y si ahora se deriva nuevamente, será A' más A'. ¿Se entendió? Piense que aquí ya no aparece un 0, porque claro, esto ya no es constante. Entonces, ya no se cumple que el observador O mide A y O' mide A'. O sea, la segunda ley de Newton ya está afectada por este factor. ¿Se entendió? O sea, lo que mide A' tiene que ser corregido con el término A' para que coincida con lo que mide O'. Esto es lo que mide O'. Tiene que ser corregido con los términos de arrastre, que son estos, para que coincida con lo que mide O. ¿Se entiende? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, entonces ya hemos visto traslación uniforme. Cuando esto es 0, cuando esto es 0 es uniforme, y cuando es distinto de 0 es no uniforme. Ahora vamos a ver la rotación, jóvenes. Vamos a considerar solamente rotación. Un individuo O, X, Z, y el espacio vectorial, que es este. ¿De acuerdo? Y esto es I, J y K. Y acá está parado el observador O. ¿Se entiende? Y ahora vamos a suponer que hay un gemelo aquí superpuesto, pero el otro individuo empieza a rotar, entonces en un instante dado está rotando. ¿Se entiende? Entonces I pasa a ser I', Z pasa a ser Z' y X pasa a ser X'. Y aquí se tiene I', J' y se tiene K'. ¿Y aquí quién está? Está rotando O'. Y rota con velocidad omega. Omega mayúscula es la velocidad de rotación del sistema móvil. Omega mayúscula es la velocidad de rotación del sistema móvil. ¿Se entiende? Entonces, si hay un punto P que se está moviendo así, entonces ambos, esto es lo que mide R, que coincide con quién, con lo que mide R'. O sea, R es igual a R'. ¿Se entendió? Pero cuidado, jóvenes, porque R es X en Y más Y en J más Z en K, mientras que R',
Cuidado, es X' en Y' más Y' en J' más Z' en K'. ¿Se entendió? O sea, ambos, el vector R pasa a ser igual a R', pero la expresión del vector R es esta. Y la expresión del vector R' es esta. No es lo mismo. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Ahora, Sí, ingeniero. si ustedes se fijan, esta es la terna, ¿se ve? Entonces, el observador O está ahí quieto y el punto se está moviendo. Pero el observador O', el punto se está moviendo así, que mi dedo, mi mano derecha, o izquierda para ustedes. Es esto. El observador O está quieto y el observador O' está rotando. ¿Se ve cómo rota? Está rotando continuamente y el punto se está moviendo. Entonces, hay un observador O que identifica este movimiento, un observador O' que identifica el movimiento, pero está rotando con velocidad omega. ¿Se entendió? ¿Lo entendieron, jóvenes, o no lo entendieron? ¿El silencio es porque no entendieron o porque entendieron? Sí se entendió. ¿El resto lo entendió? Sí, ingeniero. Ingeniero. Se Mira, entendió. estás por duplicado, te veo 2 veces. O sos el observador O' y el observador O al mismo tiempo. ¿Por qué aparece 2 veces? Sí, por mí estoy con el celular y con la computadora. Y el que respondió es Romero, no entiendo. Bueno, sigamos. ¿Se entendió hasta acá entonces? Entonces, si quiero derivar, obtener la velocidad, obtengo R punto. Pero ¿esto qué va a ser? Esto va a ser X punto según Y. Primero derivo este y luego derivo esto y esto, porque está cambiando. O sea, a ver un ratito, aquí hay un error. Para el observador O', para el observador O, I, J y K, aquí estos puntitos están mal. Para el observador O, I, J y K no cambian, pero para el observador O' sí. Entonces B' será R' punto. O sea, primero derivo las X' según Y'. O sea, primero derivo esto y esto, y ahora derivo el otro término. ¿Se entendió? ¿Y cuánto vale este término y este término? Fíjense, este es el versor Y'. Y este versor está rotando con velocidad angular omega, porque el sistema está rotando con omega. Entonces, este es un vector unitario, o sea que este puntito tiene una velocidad Y' punto que vale omega vector R', pero R' ¿cuánto es? Y'. ¿Cuánto vale B? Omega vector R'. Entonces, este término es este término es este, y este término es este. ¿Se entendió? Entonces, B' va a ser igual. Fíjense que este término es la expresión de la velocidad expresada por B'. O sea, vamos a explicarlo aquí un ratito, para que no se genere confusión
A esto lo vamos a llamar R' punto. ¿De acuerdo? Entonces, R' punto va a ser este término, que es B', más X' por I' punto, pero I' punto vale omega vector I', más I' por omega vector J', más Z' por omega vector K'. Bueno, entonces R' punto va a ser igual a B', más, fíjense que omega puede salir factor común, entonces me queda omega vector X' según I', lo escribimos, más I' según J', más Z', ¿y esto qué es? R'. O sea que R' punto es igual a B' más omega vector R'. Bueno, ¿y esto a qué es igual? Esto es igual a R punto, o sea, a ver, o sea que la velocidad que mide O es la que mide O' más omega vector R'. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió, jóvenes? Entonces, esta es la velocidad medida por O, esta es la velocidad medida por O' y esta es la velocidad de arrastre. ¿Estamos o no estamos? Estamos, ingeniero. Bueno, ¿qué nos queda ahora? La aceleración. Entonces, fíjense, la aceleración A, derivo esto, va a ser B' punto más, y aquí derivo omega punto vector R' más omega vector R' punto. Pero este término ya lo tenemos. Esto vale B' más omega vector R'. O sea que A se puede expresar como B' punto más omega punto vector R' más omega vector D' más, aplicando el producto de la propiedad distributiva, omega vector R'. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí? Bien, ¿y cuánto vale este término? B' será X' punto según I' más I' punto según J' más Z' punto según K'. Si ahora derivo esto, primero derivo esto y después derivo los versores. Entonces me queda X' dos puntos según I' más I' dos puntos según J' más Z' dos puntos según K'. Todo que multiplica, ¿a quién? Bueno, perdón, todo lo que hay que sumarle. Ahora derivamos el otro término. Entonces el otro término será X' punto según I' punto más I' punto según J' punto más
Z prima punto según K prima punto. Pero esto, ¿cuánto vale? Omega vector y prima. ¿Y esto cuánto vale? Omega vector J prima. Y esto vale omega vector K prima. O sea que, jóvenes, esto se puede expresar como B prima punto es igual. ¿Esto qué es? A prima. Entonces A prima más, ¿y esto qué es? Sacando factor común nos queda omega vector, y fíjense que queda X prima punto en Y prima punto en J prima, Z prima punto, omega vector B prima. Listo, entonces esto lo metemos aquí. Ahí. Entonces queda que la aceleración es igual a A prima más omega vector B prima más, aquí tengo otro omega vector B prima, más, y este ahora escribo con este, omega punto vector R prima más omega vector R prima. ¿Estamos? Entonces queda, finalmente, queda que A es A prima más este término, que es el término de arrastre, más 2 veces omega vector B prima. O sea que lo que mide O es igual a lo que mide O prima más el arrastre más un nuevo término, que es el producto de la velocidad de rotación del sistema móvil por la velocidad relativa. Esto es lo que se llama la aceleración de Coriolis. ¿Se entendió? Eso es lo que se llama aceleración de Coriolis. ¿Se entendió, jóvenes? Alguien abrió el micrófono y lo volvió a cerrar. ¿Es un suspiro o no se entendió nada o se entendió todo? Bueno, jóvenes, ¿qué nos queda? Nos queda el caso general. El caso general es el observador inercial y un observador que se está trasladando con BO', AO' y rota con omega. Entonces, R es igual a RO', ahí no hay ningún cambio. Después le queda B es igual a BO' más esta velocidad, que es omega vector R'. Ahí tampoco hay un cambio. Y luego tenemos que la aceleración será AO' más vamos a escribirlo bien, vamos a escribirlo así. Es A' más AO', que es esto, más todo este término, que es ¿cuánto vale? Vale omega punto vector R' más omega vector R', repetir, más 2 veces omega vector B'. Entonces fíjense que esto es lo que mide O, esto es lo que mide O', esto es lo que mide O', y esto de acá lo marco con verde, con verde.
Esto es el término de arrastre junto con todo esto. Y este es el efecto de la aceleración de Coriolis. Bueno, en el apunte está súper expresado, me he tomado la molestia de expresárselo bien. Listo, este capítulo está. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, la clase que viene, dinámica de una partícula. Entonces, fíjense que ya hemos visto el capítulo introductorio, donde el fuerte es la teoría de errores. El segundo capítulo, que es cinemática de una partícula. Y hoy acabamos de ver movimiento relativo. Bien, empezamos dinámica de una partícula, la clase que viene. Nos vemos el martes, si Dios quiere. Les debo una clase, jóvenes. La vamos a recuperar un fin de semana en función del avance. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero. Bueno, nos vemos el Martes. Ya. Tienen todos el apunte que levanté hoy día, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, listo, jóvenes. Nos vemos martes. Listo, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Luego, ingeniero.